¿Qué tal, colegas? Yo soy el doctor Re y hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Ángel Gutiérrez, que se dedica a hacer redes sociales en relación a la parte médica, jurídica. Seguramente no lo estoy diciendo del todo bien, Doc, y la presentación me está quedando horrible, pero creo que usted es quien más nos puede orientar en esta parte. Doctor Ángel Gutiérrez, médico jurista en redes sociales, para que lo puedan buscar. Voy a dejar aquí abajo las redes, pero tenemos mucho que platicar el día de hoy. Doc, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues bien, gracias aquí reportándome. Un placer estar en este foro. Saludos a todos. Mi nombre es Ángel Gutiérrez y a su disposición. Oiga, Doc, hay muchas cosas que nos gustaría saber a nosotros, los médicos, que somos legos en toda esta cuestión legal, porque desde que entramos a estudiar medicina, pasamos al internado, al servicio social, a la residencia médica, no tenemos idea en realidad de cómo estamos en la parte legal, ¿no? Y yo creo que no solamente en medicina, sino en muchas otras profesiones, simplemente como que vamos siguiendo la corriente. Ahora, en medicina se presta a muchas situaciones desde el médico interno, médico pasante de servicio social. Ahí a mí me queda una duda gigantesca. ¿Qué es el médico interno y el médico pasante? ¿Es estudiante o es trabajador? ¿Qué es lo que nos dice, Doc? Claro. Aquí entramos en el terreno de la legalidad. No hay bien establecido un criterio. Sabemos que por estar todavía dentro del grado de estudiante, de un pregrado, esta etapa de pregrado, el médico interno, pues no puede ser considerado un trabajador. Sin embargo, esto no es así en otros países. En España, por ejemplo, uno termina la carrera y luego ya puede entrar a un grado de formación universitaria, que es el médico interno residente. Literalmente así se le llama, interno residente. Y esta etapa ya es considerado un trabajador. Entonces, no los dejan practicar directamente con el paciente sin que hayan terminado formalmente su preparación académica. Ahora, en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica, reconocemos el ejercicio social previo a la titulación, que es el servicio social. En esta etapa, formalmente ya no están titulados, pero en un sentido estricto ya están trabajando. Y al hacer servicio social se entiende que están ejerciendo su profesión con finalidad social, pero a final de cuentas es la labor que harían una vez que obtengan su título. Entonces, no son considerados, y esto es así porque la abrió a la UNAM ahí por los 1940. Había que cambiar ciertas cuestiones de relaciones públicas porque la UNAM estaba siendo vista como un grupo muy elitista, y para tener un mayor acercamiento con la gente, al rector en ese entonces se le ocurrió que podía prestar a sus estudiantes para que realizaran labores altruistas y empezar a limpiar el nombre de la UNAM. Y lo fue haciendo poco a poco de forma gradual. Empezó pues con el personal médico, obviamente, que eran los que más se necesitaban, y lo fue extendiendo a otras carreras. Pero la idea gustó tanto, pues, que se popularizó para otras universidades y posteriormente se institucionalizó desde un punto de vista legal. Entonces, el servicio social, siendo una cuestión opcional, altruista, voluntaria, que uno quisiera prestar su servicio, se convirtió en algo obligatorio, y en el caso de la ciencia de la salud se volvió algo pues muy estricto y riguroso. Yo hice servicio social en derecho, por supuesto, y pues un cachetón a gusto. No tuve que Claro. irme a una comunidad a divorciar gente, a pelearme los ejidos no, cachetón. Unas horitas, 6 meses, 4 meses, dependiendo de la universidad, y pues sí, sabroso. En cambio, medicina, pues sí está más regulado. Sin embargo, la propia regulación es inconstitucional o tiene tintes medio sombríos, porque en estricto sentido, las universidades son autónomas, gozan de esta autonomía universitaria. Entonces, ningún ente les puede obligar a las universidades a decir cómo se van a conducir. Entonces, en estricto sentido, es la universidad la que tiene que
determinar las reglas del servicio social, pero en ciencias de la salud de nuevo no pasa eso. Hay una norma oficial que señala que los campos clínicos de los médicos residentes, bueno, del personal de salud en servicio social, perdón, sí, del personal de salud en servicio social, pues es por un periodo de un año y señala las condiciones que debe reunir la sede. Bueno, esta norma está violentando esa autonomía universitaria porque le impone a las universidades cómo deben conducirse. Ahora, hay por ahí un puñado de universidades disidentes que se opusieron a esto y no imponen el servicio social a sus estudiantes, pero la verdad es que son muy pocas. Y eso lo he sabido pues por el material audiovisual que genero, donde uno o dos chícharos comentan, pues yo no hice servicio social porque mi universidad no me obliga, o mi internado es de 2 años, pero lo hago en abonos, no tengo que hacer guardias. Y esto obedece precisamente a que la universidad está en todo su derecho de decir, Autónoma. yo no lo voy a hacer y no me puedes obligar, aunque sea obligatorio a nivel nacional, mi autonomía universitaria se impone y yo voy a generar las condiciones para otorgarle los títulos a mis alumnos de acuerdo a mis planes de estudio que yo voy a diseñar. Entonces, a final de cuentas, las condiciones de educación universitaria están así, pues por un lado por la coerción que ejerce el sector salud, gobierno, la necesidad social, por supuesto, porque no lo vamos a conocer, pero por otro lado, pues por las propias universidades, pues que se allanan a este tipo de cosas, doblan las manitas, dicen, pues ay, como sea, hombre, ya, porque a final de cuentas también es un bolote que las propias universidades consigan los campos clínicos para que sus alumnos se formen. Y es que con toda independencia de las controversias en torno al por qué, cómo, cuándo del internado y del servicio social, tenemos que reconocer que poco o mucho uno aprende y se termina formando en estos periodos. Entonces, entiendo que la universidad diga, no, pues quién sabe cómo habrán salido de sus clases, a lo mejor voy a sacar una generación de médicos mediocrones. Entonces, pues que se terminen de formar en el internado, en el servicio social, ahí lo poquito, mucho que aprendan, pues bueno, a ver si se arregla, ¿no? Y de alguna manera, pues este periodo también es formativo, tenemos que reconocerlo. Si queremos combatir este internado y este servicio social o darle un margen legal más estrecho y más concreto, pues también tendríamos que incidir directamente en la formación universitaria para garantizar que ésta pues forme estudiantes de calidad para que los ya egresados disminuya la probabilidad de cometer errores. O sea, no podemos decir esto está mal y hay que quitarlo sin también mejorar las condiciones pues previas, ¿no? En esta etapa formativa. Entonces, pues Definitivamente. bueno, esencialmente este es el problema que siguen siendo estudiantes los internos, el pasante formalmente sigue siendo un estudiante también, pero ya está trabajando. Entonces, el quinto constitucional, por ejemplo, nos obliga, es en donde se encuentra este fundamento del servicio social y de acuerdo a esta máxima constitucional, pues hay que hacer este servicio social. Sin embargo, lo que también señala el quinto constitucional es que el que estemos obligados a trabajar no significa que no recibamos el emolumento correspondiente. Entonces, desde este punto de vista, es posible que el médico pasante o el enfermero o odontólogo pasante, a pesar de estar haciendo servicio social, pueda disponer de un sueldo justo y proporcional a lo que está haciendo, porque también existe la máxima constitucional, a mismo trabajo, mismo salario. De tal manera que si yo estoy haciendo el trabajo de un adscrito, no hay ninguna razón para que no me estén pagando lo mismo que a un adscrito. A final de cuentas, pues esto depende mucho de que nos orcemos, de que ejerzamos nuestros derechos en los estados jurisdiccionales correspondientes, pero hay por donde hay cabida. Yo creo que sí, es algo justo y necesario, pero pues depende de la voluntad del gremio de empezar a obtener estos beneficios. Doc, yo creo que lo deja claro en esta cuestión híbrida, ¿no? Tanto estudiante como trabajador, y que el problema va más allá. No es la solución simplemente decir, sabes que esto está mal, vamos a eliminarlo, vamos a quitarlo, porque como bien dice, son muchísimas aristas. Estamos hablando de una parte de un marco legal, estamos hablando de una parte universitaria, estamos hablando de una parte formativa, estamos hablando de un sinfín de situaciones que acaban por llamarse servicio social e internado médico. Entonces, no es nada más, esto está mal, eh,
está medio extraño, ¿saben qué? Mejor vamos a eliminarlo. No, hay que ver desde dónde viene la carencia y definitivamente toca un punto clave, que es la educación. La educación y la formación como médicos en el país es una cuestión ahí medio extraña, ¿no? Que nos hace que posteriormente acabemos de formarnos, como bien dice, ¿no? En el internado, seguramente todos los que nos están escuchando y son médicos lo vivieron, en el servicio social, muchas veces te encuentras a situaciones que dices, ¿sabes qué? No sé qué hacer, ¿no? Y que te pongan en esa situación es complicado en mucho sentido. La cuestión laboral, digo, es otra parte importantísima que en el médico pasante de servicio social lo vemos, se da una remuneración muy baja. Y agua, yo no digo que esté mal esta cuestión del servicio social, pero yo sí creo, esta última parte que menciona me encanta, el trabajo debe ser equivalente a lo que estamos ganando, ¿no? Y los médicos de las comunidades, los médicos que mandamos a estos lugares, están haciendo labores de un médico adscrito que hace en cualquier otro lugar, más sin embargo se les está pagando diferente. Esto es lo que yo creo que de alguna manera debe de cambiarse, ¿no? Y regresándonos un poquito, Doc, a mí me gustaría que nos platicara cómo salió esta cuestión de medicina y después irnos a la parte legal, estudiar todas estas cuestiones, cómo surge esta inquietud y qué bueno que surge, ¿no? Porque muchas veces los médicos estamos, pues básicamente tan inmersos en lo que hacemos que se nos olvida todas estas cuestiones y se nos olvida que también formamos parte de un sistema de salud en donde somos trabajadores, en donde tenemos derechos, tenemos obligaciones y para ser honesto, las ignoramos completamente. ¿De dónde viene todo esto, Doc, de hacer este tipo de contenido y sobre todo de estudiarlo de manera formal? Claro. Bueno, conozco muchos médicos abogados y personal de salud que también estudió licenciatura en Derecho, odontólogos abogados, psicólogos abogados, enfermeros abogados, y una buena parte la estudió por haberse enfrentado a un problema directo y tener una mala experiencia, ya sea con los abogados que llevaron su caso y decir no me va a volver a pasar y buscar los medios para protegerse a sí mismo. De hecho, la gran mayoría de estos personajes no se dedican al derecho, realmente ejercen su práctica clínica. Conozco muchos especialistas, dicho sea de paso, que también son abogados y la gran mayoría de estos pues realmente no ejercen el derecho, solo lo emplearon o lo estudiaron para ejercer con mayor tranquilidad, para tener una idea también de qué hacer de primera mano. Desde mi punto de vista, no es necesario estudiar la carrera de Derecho o en este caso la especialidad de Derecho Sanitario para poder hacer esto. Y eso, bueno, ya lo he tocado en algunos contenidos de mis redes sociales. Sin embargo, en mi caso concreto, pues yo estudié Derecho, digamos que hasta por casualidad. También me motivó una situación parecida, pero no del índole médico-legal, sino más bien laboral. Hubo ahí una situación en mi centro de trabajo que no me gustó y en ese momento le dije a la persona que me había impuesto una sanción que a la larga me favoreció porque me cambiaron de turno y el turno en el que estoy, la verdad, pues ya tengo muchos años ahí y mis compañeros, pues súper bien, ¿no? La verdad es que lo disfruto mucho ese turno, me hicieron un favor, pero en un momento yo estaba enojado y le dije, pues ya que me cambié de turno y voy a tener libre este periodo de tiempo, pues lo voy a usar para estudiar derecho, para que no me vuelva a pasar, no me vuelvan a jugar esto. Y lo dije así como que nomás por molestar, ¿verdad? Sin muchas expectativas de realmente cumplirlo. Dio la casualidad de que mi mujer ya está estudiando una licenciatura en gastronomía en la misma universidad a la que yo eventualmente entraría para estudiar derecho. Entonces, cuando empezó el primer día de clases, yo fui a hacer el examen de residencias médicas y mi calificación no fue satisfactoria, así que dije, bueno, pues entonces ya me había inscrito a derecho, me dije, pues si no quedé quería pedia y en ese momento había la opción de de elegir una segunda opción, quería pedia, mi segunda opción era anestesio, no se iba a armar para ninguna de las dos, no tenía buenas expectativas con mi calificación, dije, bueno, pues derecho. Y pues la verdad tampoco no me había esmerado mucho en el nacional, ¿verdad? No me puse a estudiar tan dedicadamente, más bien fue, ya lo pagué, vamos a ver qué tal está, nomás para quitarme la duda. Y empecé a hacerlo, empecé a estudiar la carrera de Derecho y fue principalmente pues para también convivir con mi mujer mientras ella ya estaba a la mitad de la carrera de gastronomía.
Al principio, pues sí fue un, ¿qué diablos hago aquí? O sea, esto es soporoso, es muy violento. Se veía, pues, era otro mundo. Muchos de los compañeros que estaban ahí, como el turno era, pues no el habitual escolarizado, sino ya estas modalidades en donde los que van ya son más maduros o ya están trabajando como los nocturnos sabatinos, que ya van en un hospital, en una escuela privada donde los escolarizados son los niños de papi, ¿no? No, este tipo de turnos ya es más de gente con más experiencia. No fui el más viejo de la generación y muchos de ellos pues ya estaban trabajando que en una notaría, que en un juzgado, que en la Secretaría del Trabajo o sus familiares eran abogados. De hecho, uno de mis mejores amigos actualmente, pues lo conocí en esta facultad y su madre ya era abogada y él ya pues corregía a los maestros de la experiencia que tenía. También era su segunda carrera. Total que en esta etapa, al principio fue medio fastidioso, iba por la inercia de estar ahí. Casi a un tercio de esta etapa incluso reprobé un par de materias porque dije, pues, no me hallo. Pero después llegó derecho, no, teoría constitucional y después llegó derecho penal y empecé con materias que fueron, wow, me enamoré del derecho a partir de esas carreras, de esas materias. A esos maestros, de hecho, todavía tengo buena relación con ellos, ya los considero unos amigos y ha sido muy agradable porque incluso me ha tocado que se acercan conmigo a pedirme opinión en otros casos y eso está súper padre, la verdad, pero ya a partir del segundo tercio empecé a enamorarme del derecho y cuando termino estoy así tan fascinado del potencial que empiezo a trabajar en redes sociales. Empiezo a difundir lo que es el derecho médico, también empiezo, evidentemente, y por eso lo comento, ¿verdad? En derecho no te enseñan derecho médico, ni te enseñan derecho sanitario, vas a aprender los fundamentos del derecho. De hecho, está mucho más abocado a las cuestiones banales, ordinarias, propiedades, derechos humanos, cuestiones civiles, las cuestiones procesales. No te van a enseñar cuestiones de cómo elaborar una receta, de mala praxis. Eso no lo tocan para nada en la Claro, carrera de derecho. Recientemente ya están incorporando también algunas cuestiones optativas de ok, derecho médico. Por ejemplo, en la UNAM tengo entendido y hay una materia optativa. Uno de mis compañeros, Mauricio Sarmiento, que también es médico y abogado, está impartiendo esta clase súper. en esa casa de estudios. Pero se pueden contar con las manos las carreras de derecho que la incorporan. E insisto, son optativas, ¿no? Todavía no se le está dando el interés y la preponderancia que debería de tener, ni en medicina ni en derecho. De tal manera que cuando empiezo a entender mejor el derecho, empiezo a estudiarlo por mi cuenta, a documentarme y a lo que encuentro, pues me parece algo que vale la pena compartir. Y así empiezo un canal en YouTube que pues, a Claro. la fecha ya está jonqueado, está abandonado. Empecé también en ese momento en Facebook, después migré a Twitter y actualmente me encuentro en TikTok. Entonces, mi intención ha sido esa, compartir lo que he ido aprendiendo, las conclusiones de los casos que he llevado y toda esa información que he venido atesorando, pues precisamente para que el personal de salud pueda dimensionar los límites y los riesgos de su actividad profesional. Eventualmente estudiaría la especialidad, perdón, la especialidad en Derecho Sanitario precisamente en la UNAM, que es un grado académico, tengo un título de especialista, aquí está muy bonito guardado en el cajón, pero pues, bueno, eso me ayudó a complementar también y sobre todo a dimensionar, porque incluso derecho médico y derecho sanitario no son lo mismo, tiene Ok. sus diferencias. Entonces, me integré a algunos grupos de derecho médico y de derecho sanitario internacionales. Soy parte de la Asociación Mundial de Derecho Médico con sede en Bélgica, de la Asociación Juristas de la Salud con sede en España. Irónicamente, formo parte del Colegio de Abogados de Chihuahua, pero no estoy colegiado, a pesar de que llevo muchos años ejerciendo la medicina, no estoy colegiado en medicina, pero sí en derecho, es la ironía. Y pues bueno, como lo comentaba hace un momento, el también integrar
un grupo de médicos, abogados, abogados sanitaristas, nos ha permitido mucho aprender unos de otros, compartir experiencias, discutir casos y pues acrecentar el conocimiento del derecho sanitario. No congeniamos en todas las opiniones, pero precisamente ese es el tema, que hay matices, hay dos caras en una misma moneda y eso favorece la discusión, el el exponer diálogo. los planteamientos. Sí, y eso es lo que nos ha ayudado a crecer como grupo. A mí personalmente me ha ayudado a crecer profesionalmente y por eso tengo esa confianza de compartir lo que sé, considerando también que pues a lo mejor no todos van a estar de acuerdo o va a haber otras opiniones, pero a final de cuentas esto sucede siempre en derecho. No se tiene la última palabra, a final de cuentas, hasta que no se resuelva en sentencia, no podemos decir esto es. Incluso con el paso del tiempo el mismo derecho cambia, así que pues enos aquí. Hay mucho que hablar al respecto de lo que es el derecho médico y el derecho sanitario. Doctor, a mí me encanta la parte social y filosófica detrás del ejercicio de la profesión. Y creo que usted es un gran ejemplo de que no necesariamente tenemos que encasillarnos en un solo lugar, ¿no? Muchas veces se critica al médico que cambia de opinión, al médico que quiere hacer otras cosas, porque pareciera que el ejercicio de la medicina es una cuestión vinculante hasta el fondo, hasta la esencia, ¿no? Una vez médico, siempre médico. Yo, como un poquito de contexto, estuve haciendo la especialidad de traumatología unos 5 meses, renuncié, entré a oftalmo y ahorita pues terminé oftalmología y además hago contenido y tengo un curso para el examen nacional de residencias médicas. Entonces, romper con esta ideología, romper con este camino que está como marcado, como normado, a mí es algo que me encanta, que me fascina y en verdad yo le expreso mi gran admiración por esto que hace, porque creo que se necesita más de esto, más hablar de temas que nos dicen, no, es que esto es demasiado, es que esto mejor no hay que verlo, mejor, ¿sabes qué? Hay que seguir con lo mismo, vámonos con esta línea, como platicábamos hace rato, ¿para qué cambiar el servicio social? ¿Para qué cambiar la forma en la que estamos creando o formando, ¿no? Nuevos médicos si esto ha funcionado de esta manera, ¿no? Entonces, creo que estos ejemplos en donde se va surfeando en el mundo de la vida, porque la vida no es nada más esta cuestión laboral, sino ir encontrando nuevas aristas e ir cambiando de dirección. A mí me encanta esto. Y bueno, metiéndonos de nuevo a esta parte legal en donde es el expertise que queremos el día de hoy. A mí me mueve mucho la cuestión social del médico en formación. Y el médico en formación, ya platicamos cerca del internado, ya platicamos cerca del servicio social. Entramos a una parte muy álgida, la residencia médica. La residencia médica a mí me traumó tanto, que yo hice mi vida alrededor de la residencia, del examen nacional, de haber reprobado, de haberlo hecho otra vez. Es una cuestión muy, muy, muy cañona yo lo defino de esta manera, este híbrido tanto laboral como estudiantil, en lo poco que podemos nosotros como legos revisar de lo que está normado, ya platicábamos, hay una norma oficial mexicana, están contratos, por ejemplo, si estás en el IMSS, hay un contrato, está el contrato de colectivo de trabajo del IMSS, en donde tú también eres parte. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, que también se forma dentro de esta normativa del IMSS, te remite a la norma oficial mexicana, te remite de repente a la Ley Federal del Trabajo, te remite a la parte de tu universidad. Entonces, estás como de, oye, ¿y a quién le hago caso? Me voy a la norma, me voy a la ley, me voy a mi normativa universitaria, me voy a mi contrato. ¿Qué es esta cosa tan extraña que sucede en la residencia médica que no podemos exigir como trabajadores, pero tampoco somos vistos como estudiantes? ¿Cómo se juega esta parte en la legalidad, Doc? Esta cuestión del médico residente. ¿Qué es? ¿Es estudiante o es trabajador? La, la situación jurídica del médico residente es bastante amplia y es controversial. De nuevo, en España, el MIR, que es esta figura del médico en formación, pero ya tendiente a una especialidad, está mucho más regulada y tiene una normativa mucho más clara
y ellos reconocen la dualidad del médico residente, bueno, el médico interno residente en su caso, una dualidad como trabajadores y como estudiantes, pero incluso ellos reconocen que hay una preponderancia de su calidad de trabajadores, remiten la cuestión académica para su proceso formativo. En su código normativo ellos señalan la forma en la que van a repartirse las responsabilidades, siendo proporcional, aumentando gradualmente en cuanto a su responsabilidad, de tal manera que, de una forma muy simplista, porque varía mucho una especialidad a otra, el primer año son básicamente mirones, preguntones y son mandaderos, siendo muy simplista, ¿verdad? Claro, claro, No claro. me voy a inventar hate. Ya a medio año, el segundo año, ya están interactuando más, se les hace, se les delegan más competencias y tienen la oportunidad de ir trabajando de forma más directa en campo clínico con el paciente o en procedimientos, también de forma gradual y progresiva, siempre y cuando pues hayan acreditado que durante su primer año pues fueron dóciles en el sentido de que su adiestramiento refleja las competencias necesarias para llevar a cabo esos procedimientos. Para ya el tercer año, pues ya ser lo que entenderíamos como ser autónomos y ya poder conducir a los R menores, pero tomando ellos las decisiones todavía con supervisión incluso. Entonces, esta etapa es muchísimo más delimitada, más específica para cada especialidad, a diferencia de México, que es como pues Dios te da a entender. O sea, tenemos un marco normativo fundamental por una cuestión de jerarquía de leyes, que en este caso el primer mandato es la Constitución, Ok. y en esta jerarquía de leyes, pues entendemos que nada puede estar por encima de la Constitución. Entonces, simplemente por este punto, si la Constitución nos dice que no puede haber una jornada superior a 8 horas, no hay ninguna autoridad superior a esta que nos diga que pueden trabajar más de 8 horas, sea una orden ejecutiva, sea el presidente de la asociación, de no sé qué. No, no hay ninguna autoridad por encima de la Constitución que pueda violentar estas máximas. Entonces, ya con eso ya dimensionamos que todo este sistema de cosas que se han construido, pues están en contra de las disposiciones más elementales. Debajo de la Constitución están las normas generales, que en este caso sería la Ley Federal del Trabajo. Y por abajo de esta Ley Federal del Trabajo, pues ya existen en todo caso normas secundarias, que puede ser la norma oficial mexicana y los contratos colectivos de trabajo. Ahora, lo que se entiende es que tiene que haber una congruencia vertical en donde lo máximo no puede estar rebasado por lo inferior, de tal manera que los estratos inferiores no pueden tener normas contradictorias a estos estratos que consideramos máximo. Entonces, la Ley Federal del Trabajo no puede contradecir a la Constitución, y lo mismo, las normas oficiales mexicanas no pueden contradecir a la Ley Federal del Trabajo ni a la propia Constitución. Y así cualquier disposición que se pacte no puede ser contraria a lo que dice la Constitución. Volviendo al quinto constitucional, uno de sus párrafos precisamente nos señala que todo acuerdo en donde se menoscaben los derechos humanos se considerará nulo, y lo está haciendo referencia a un aspecto laboral, porque ese artículo se refiere al campo laboral. Nos menciona que no se puede convalidar el Estado o el gobierno, no puede convalidar un contrato, un acuerdo que los menoscabe, que ponga en riesgo sus libertades o que ceda derechos, y pues simplemente de ahí ya entendemos que cualquier disposición en contrario pues es inconstitucional. Entonces, no tenemos propiamente un marco normativo precisamente porque cada institución o cada universidad, cada hospital incluso tiene sus propias reglas, y pueden exponer su propio reglamento de residentes e imponerse a los residentes y decirles, pues de este marco que se me ocurrió esta mañana, no te puedes pasar. Sin embargo, ese reglamento arbitrario, las más de las veces, pues viola lo que ya habíamos comentado, que no puede superarse. Entonces, aquí el problema, pues, es que el médico residente se las compra.
y no es tanto, para ser completamente franco, no es tanto que no sepamos, porque hay un mínimo de sentido común. No es tanto que no sepamos, tenemos miedo, nos avergüenza ser el subversivo, el alborotador, o como en mi generación, ¿verdad? Cuando hice mi internado, respingaba poquito y era la nena que se quejaba, el uy, 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 ya sáquenmela, me hacen daño. O sea, Julia, a final de cuentas, Claro. porque eso lo viví. Y eran con mis compas, o sea, si mis cuates están viendo esto, pues no se los tomo a mal, ¿verdad? Para que no me hagan bully en el presente. Pero, pero a final de cuentas lo entiendo porque era en el sistema en el que nos moldeamos. Y Claro, muy seguramente me tocó a mí también hacerle bully a ellos cuando alguno de ellos también respingaba, porque es algo que se aprende y estamos tan acostumbrados a este sistema de cosas que vemos mal el defender los derechos más elementales. Entonces, realmente no es tanto por ignorancia, por desconocimiento, es más bien por no contrariar al status quo. claro. Y esta situación también, pues vamos a poner las cartas sobre la mesa. Las propias instituciones, el sector salud, se ha valido de ellas para explotar al médico residente. Sea como sea, pues es mano de obra barata, dócil, que pues va a sacar la chamba pues, con mayor facilidad de accesibilidad. También vamos a ser muy claros, ¿no? Los adscletosaurios pues ya no van a tener el mismo rendimiento y el médico residente está joven, está chavo, ya sea que quiera hacer manitas o que simplemente no le quede de otra, pues ahí está y me va a sacar la chamba. Entonces, tanto a la propia institución como al propio personal de salud, que es a donde quiero llegar, nos conviene que los médicos residentes estén sometidos, calladitos, obedientes, para que este status quo se mantenga. Y vamos a ser nosotros mismos como personal de salud los primeros que nos vamos a oponer a estos cambios que respeten finalmente los derechos humanos. Y a la prueba ahí está, en mis tiempos, cuando yo era, a mí nunca me tocó, yo hacía esto. Claro, Entonces, toda esa serie de comentarios reflejan que nosotros mismos estamos inconformes con que a otras generaciones las traten mejor y les vaya bien, que tengan estos derechos humanos elementales. A claro. final de cuentas, pues depende mucho del propio médico residente, el afectado, el generar estos cambios. Y Sí, ya que hablamos de cuestiones sociales, porque esto no es enteramente legal, ¿verdad? claro, Esto que estoy platicando pues, es más cuestiones filosóficas o conclusiones a las que he llegado o que he tenido la oportunidad de escuchar de otros compañeros que abordan los temas. O algo que me ha tocado ver de forma también directa, pues es que el mismo médico residente, aun cuando se ve afectado en sus derechos, no quiere hacer nada porque entiende que solo es un ratito. Eh, Voy a pasar al R2 y mi situación jerárquica va a cambiar, voy a hacer yo el que oprima al que me siga, eventualmente voy a hacer R3 y ni me van a ver porque me voy a rotar y me voy a ir claro. a hacer servicios sociales. Entonces, me aguanto y ya me voy a quitar con los que siguen. Entonces, ahí tenemos muchos R3 que llegan a campo, ni conocen a los R1 y ya los están atosigando, hostigando, violentando, simplemente porque lo ven como la oportunidad de desquitarse de lo que en su momento les hicieron a ellos. Y aun cuando hay una situación más apremiante o más grave, muchas veces no quieren hacer la cuestión legal o jurisdiccional porque esta pues puede tardarse años Claro, y a final de cuentas cuando tengan una resolución pues ya van a estar haciendo la sub o ya van a tener su título en mano, entonces ya para qué y ven sí, más cómodo pues a mejor aguantarse, no hacer nada y mantener también este status quo. Entonces, hay una serie de cuestiones sistemáticas que hacen que el afectado, pues mejor doble las manitas, que siga este transcurso de esta historia y pues que simplemente aguante, ¿no? Acabe. sí. Sí, definitivamente parece que es a lo que estamos condenados en medicina, no nada más en la residencia, ¿no? A continuar con este camino que ya está descrito. Me surgen muchísimas cuestiones ahorita escuchándolo, Doc. Vamos a empezar por esta parte social, filosófica, muy intrínseca.
que yo creo que además de lo que menciona es un miedo brutal al qué te va a pasar, ¿no? Estamos hablando de que no hay otra opción para hacer especialidad en México más que el Sistema Nacional de Residencias Médicas, exceptuando algunas otras muy contadas a través de basificación en el IMSS, a través de becas CONACYT, pero la parte más sencilla es hacer un examen nacional, entro a una especialidad, termino y se acabó. ¿Cuál es la otra opción? No hacer especialidad. Y le tenemos un miedo a no ser especialistas, un miedo a que me corran, un miedo a no llegar a esta cuestión, que es mejor mantenernos de esta manera, ¿no? Entonces entra el miedo, entra la presión social, entra el aguántate esta cuestión metafísica, secularizada, de que algún día va a llegar ese momento en el que yo sea R de mayor grado, adscrito, director o lo que quieras, y ese momento jamás llega. Y es que si llega, llega para un 2%, 3% de la población médica, especialista, y en realidad, ¿cuánto puede ganar un médico especialista en una parte institucional? ¿Cuánto puede llegar a alcanzar en esta sociedad llena de meritocracia? Creo que es complicado y no queremos ver la realidad de que somos uno más en este sistema. Y por eso venimos aceptando todas estas cuestiones. Me llama la atención que lo describe tal cual, sencillo y directo. Nada está por encima de la Constitución y todo lo que está por debajo que la contradice, pues está rompiendo con esta cuestión jerárquica legal, ¿no? Si nosotros nos ponemos a revisar la norma oficial mexicana, lo que marca los reglamentos institucionales. Estamos hablando, obviamente, de las guardias, obviamente de las guardias ABCD, de estas cuestiones de que entras a tal hora y sales a tal hora, que tampoco se respetan, por ahí vale la pena mencionarlo, pero que están en contra de esta cuestión de laborar solamente 8 horas, ¿no? Por ahí investigando un poquito, Doc, me doy cuenta que el médico residente entra en un apartado de médicos, perdón, de trabajadores especiales, ¿no? En donde está como normado toda esta cuestión del trabajador. Y me doy cuenta también que el año pasado se intentó pasar por ahí una modificación a este reglamento, a esta parte legal, en donde se buscaba eliminar las guardias médicas, tal cual, ¿no? Y esto, si lo decimos ahorita, digo, puede generar muchísima controversia. Imagínense cambiar el sistema de guardias médicas en el país. Eliminamos las guardias, los médicos trabajan 8 horas, entran turnos en la mañana, en la tarde o en la noche, el turno que te toque, y ya, o sea, como un trabajador normal, como un trabajador común y corriente, ocho Un ser horas al humano. día. ¿Por qué esto no lo vemos como algo posible? ¿Por qué no es algo tangible para el médico dentro de la legalidad? Yo entiendo, por lo que me está diciendo, que sí es posible y que debería ser de esta manera. Por otro lado, tenemos todas estas normativas que nos dicen que no puede ser de esta manera. Más sin embargo, yo entiendo que se puede cambiar esta situación. ¿Cuál sería la parte legal, Doc, y la parte también personal de poder hacer este cambio? ¿Lo ve factible el poder pasar de estas guardias del tiempo que sean a un reglamento de trabajo normal, 8 horas al día? Voy a contestar eso platicando una situación parecida. Sepamos que toda la universidad, perdón, toda la educación que imparte el Estado debe ser gratuita. Eso incluye la universidad y dentro de la universidad hablamos de los posgrados, no solo la licenciatura, sino la maestría y los doctorados, todos los que imparta el Estado deben ser gratuitos. Esto no recuerdo si fue por ahí del 2012, 2013, pero ya tiene pues buen rato. Por ahí de 2015, un alumno de la UASH acá en Chihuahua se dio cuenta de esto y dijo, pues vamos, ¿por qué tengo que pagar mi colegiatura? Dicho sea de paso, la UASH es de las universidades más caras del país y presentó un amparo. Este alumno era de Derecho, bien por sus maestros, le enseñaron bien. Y un juez federal ordenó pues que no se le cobrara la inscripción. Entonces, pasó pues sin pena ni gloria, hizo un criterio jurisdiccional, es de conocimiento del sector jurídico, hasta ahí bien. Sin embargo,
recientemente, y no sé si lo sepan, porque probablemente no ha hecho tanta noticia como debería, un par de personajes en Chihuahua se ha valido de esta situación jurídica para promover amparos masivos contra la UASH. Uno de ellos probablemente, pues, hablo al tanteo porque no estoy muy familiarizado con estos personajes, uno de ellos sí parece que lo está haciendo de forma altruista en el sentido de combatir una situación pues injusta, pero el otro lo ha agarrado de plataforma política. Se está proyectando no sé para qué puesto de elección popular y sí está buscando ganarse a la juventud a través de la promoción de estos amparos. Él es abogado y está ganando adeptos, pues ofreciéndoles amparos para que la universidad sea gratuita, en respeto a lo que dice la Constitución. Ahora, esta situación en algún momento también llegó a la Suprema Corte y la Corte manifestó que efectivamente la Constitución pues así lo señala, pero también señala que este derecho tiene que ser programático, que tiene que darse a cabo en una serie de incrementos al presupuesto para que se pueda materializar, porque Claro, no se puede de buenas a primeras decir, la Constitución ya lo dice, pues a ver cómo le hacen, pero pues es gratuita. O sea, tiene que ser progresivo, pero la misma Corte señaló que el Estado, el país, pues, o sea, con Estado me refiero al gobierno, no a un Estado en concreto, el Estado ha sido omiso en llevar a cabo esta normativa constitucional y por ese motivo cualquier persona que promueva el amparo, pues se le tiene que otorgar este derecho a un posgrado gratuito o a una licenciatura gratuita. ok, Entonces, ahorita la UASH está en ese problema porque se le llegó una lluvia de amparos, un millar cuando menos de estudiantes que no van a pagar su colegiatura. Y esto representa pues un duro golpe a la economía de la universidad, claro, porque si bien es cierto que la Constitución lo establece y hay fundamentos legales para que esto se lleve a cabo, el haberlo hecho de golpe la tambaleó y ahora tiene ese inconveniente. Entonces, si de buenas a primeras se estructura un plan, una ley, una normativa que haga que el médico residente o el médico en formación goce de sus mínimos derechos elementales, eso es muy justo, tan justo como lo es esta situación de que el estudiante universitario no pague su universidad. No obstante, quien la va a llevar, pues es en este caso el sector salud, como en el caso que les comento, pues la ciudad universitaria. Entonces, definitivamente son cambios que se tienen que hacer. Ahora, la cuestión de la gratuidad universitaria, como se le llama, pues a nosotros no se nos ocurrió. Ahí está, ¿para qué la ponen, no? O sea, si ahí está, pues cúmplanla. Sí, si yo ejerzo mi claro, derecho a un posgrado gratuito, discúlpenme, pero yo no estoy pidiendo nada abusivo, o ilegal, injusto. Estoy buscando que me garanticen lo que a alguien más ya se le ocurrió otorgarme, pero que no han cumplido. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el caso de los médicos residentes, ya tienen sus derechos laborales, ahí están, pero ya va a depender de cada quien que los ejerza, que haga que se cumplan por los medios que sean necesarios, ¿verdad? En este caso, pues puede ser por medios jurisdiccionales. Entonces, ¿necesitamos una reforma en ese sentido? Pues la verdad es que no, porque volviendo a la ya analogía, está. el derecho de la gratuidad universitaria ya está, no necesitamos más. Solo necesitamos pues que los afectados pues se pongan las pilas o que salgan algún aprovechado a hacer campaña política, pero de una u otra manera que se ejerzan. Entonces, ¿necesitamos algo, una normativa más? No necesitamos más. Necesitamos que las normas que ya están se cumplan. Y el Estado muchas veces, pues no es el primer interesado en hacerlas cumplir. Entonces, los afectados, que seríamos en este caso nosotros, pues somos a quien verdaderamente nos interesaría más que se llevaran a cabo y ya queda en nosotros. Pero suponiendo que de un momento a otro sucediera, de una u otra forma, ya sea por una nueva legislación que, insisto, es innecesaria, o que el personal de salud se ponga las pilas, diga, ya no voy a ser juguete de nadie hasta aquí, no vas a jugar con mis sentimientos, vas a respetarme ahora sí, amiga, date cuenta. Entonces, de una u otra manera, pues evidentemente el sector salud pues va a sufrir, los pacientes, y va a haber una serie de cosas que va a ser una calamidad, pero eso ya entraría en el terreno de una revolución.
Entendemos una revolución, un cambio violento, brusco, no necesariamente violento de sangre y muerte, pero sí, sí brusco que desestabilice el sistema de cosas tal y como lo conocemos. Entonces, la Suprema Corte había señalado o violento, brusco, contundente, de una vez por todas y para siempre. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues no lo sé. Yo veo más factible que nos organicemos y hagamos los cambios progresivos sostenidos y firmes, no necesariamente de un momento a otro, pero sí sentar a la mesa a las autoridades y decir, ya estuvo, a que lo hagamos de forma brusca, porque ya ha habido represión en el pasado. Y a pesar de que nuestro ejecutivo diga que este Estado, este gobierno ya no violenta derechos humanos, de todos modos lo vimos en el pasado y ha habido pues represión, ha habido represión sobre todo al personal de salud cuando ha hecho valer sus derechos. Y tan es así que lo vimos en el caso de la protesta por las vacunas al personal privado. Hubo protestas, cierres y nadie nos peló. Así que pues yo soy candidato de la acción jurisdiccional, para sorpresa de nadie, estoy abogado. Pues no soy fan de las protestas, de las revueltas, no creo que funcionen y más en la postura que ha tenido el Ejecutivo de no ceder a las presiones sociales. Así que pues solo nos quedan los estratos jurisdiccionales, pero va a depender pues de nosotros el tomar las riendas de esta situación. No sé si respondí la pregunta porque siento que divago un poco, No, pero por no. ahí va la final de cuentas. Todo lo contrario, todo lo contrario, creo que nos da mayor claridad a aquellos que justamente estamos interesados en el tema y creo que la primera parte para hacer un cambio es hacerlo visible. Entonces estamos haciendo visible el hecho de que lo que estamos haciendo puede ser diferente. ¿Lo queremos hacer? ¿No lo queremos hacer? Eso ya depende completamente de nosotros y ejercer, como bien dice, nuestro derecho en este sentido, ¿no? Fíjese que por el otro lado, Doc, yo honestamente sí voy más por la parte revolucionaria, yo voy más por la parte de vamos a destruirlo todo y vamos a ver qué es lo que queda. Honestamente, el sistema de salud como lo tenemos el día de hoy no es algo que me haga sentir orgulloso. Definitivamente un cambio tan brusco como el cambiar todo como lo conocemos desestabilizaría toda la situación y probablemente no sería lo mejor para muchas personas, incluyendo los pacientes. Pero también este sistema parece que ha funcionado como si desde que existiera la civilización y la humanidad fuera de esta manera y no nos atrevemos a cambiarlo y en realidad pues no tiene muchos años de ser así, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente todo se cae y lo volvemos a construir de alguna manera diferente, ¿no? Yo sí creo en que deberíamos de hacer un cambio de fondo, un cambio fuerte que rompa con todos estos esquemas y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de ahí. Pero esto me encanta, a mí me vuelve loco de tener este tipo de pláticas porque sabe qué es lo que creo al final, Doc, que no hay verdades absolutas, que no hay necesariamente un ganador, un vencedor, una manera que se tenga que imponer a la otra, sino bueno, vamos a exponer estos puntos, vamos a exponer esta situación y que cada quien tome la decisión que quiera tomar, pero visualizar que hay otra manera, que no es solamente la que se nos ha dicho y que no es solamente el seguir caminando bajo este panóptico de, bien lo decía hace rato, de opresión, de vigilancia, de tiene que ser de esta manera y si te sales de esta manera, no lo vas a conseguir. Entonces, yo me fascina también el hablar de esta situación porque yo siento que rompí de alguna manera sin romperlo del todo, ¿eh? Porque aquí estamos platicando de lo de siempre y si estamos platicando es porque yo hice un examen y porque lo pasé y porque seguí con la normativa, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a hacernos responsables de toda esta situación. Creo que al final de cuentas, como bien dice, creo que se puede hacer un cambio pero toca a nosotros hacernos responsables de ese cambio y ver qué es lo que verdaderamente queremos lograr. ¿Hasta dónde ha funcionado el sistema de salud del día de hoy, cómo se viene manejando? ¿Hasta dónde los médicos residentes que egresan son verdaderamente profesionales de la salud preparados? No lo sé, no lo sé porque en el sistema en el que yo me formé, la verdad es que no fue el mejor, ¿no? Muchas veces después de estar ya un buen rato ahí, no estás haciendo absolutamente nada y simplemente estás existiendo y eso, bueno, entramos en un sinfín de cuestiones
que da para platicar, yo creo que semanas, ¿no? Pero está dicho, la ley es de esta manera, las normativas son de esta otra, se pueden promover amparos, pero a ver quién se quiere aventar un amparo contra el IMSS de decirte, ¿sabes qué? Voy a chambear 8 horas y hazle como quieras. Y te dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues ya no vas a trabajar con nosotros después. Exponerse a ese grado de pérdida laboral y de seguridad es algo que no muchos están dispuestos a hacer. Y cuando te rompes de ese esquema y deja de importarte esa cuestión, creo que se puede hacer un cambio. Yo creo que este tipo de pláticas, este tipo de temas, tocar temas que no a todos les gustan hablar, hablar con cosas que a no todos les gustan platicar, creo que es lo que empieza a construir un diálogo más importante. Estoy seguro, doctor, no, es más, se lo firmo que la gente va a pedir una segunda parte con dudas, con preguntas. Yo le agradezco infinitamente el haber aceptado esta invitación porque nos despeja muchísimas cuestiones, pero sobre todo abre el diálogo, que es lo que tenemos que empezar a hacer más, abrir el diálogo, entender que no somos expertos en todo, que el médico tiene sus limitantes y que también tiene que tomar otras herramientas. Doc, le agradezco completamente el haber aceptado. Les voy a dejar aquí abajo las redes sociales del doctor para que vayan a seguirlo. Platica temas increíbles, nos resuelve muchísimas dudas y sobre todo una excelente persona y profesional, Doc. ¿Alguna situación, algún mensaje, algo con lo que quiera cerrar esta charla del día de hoy? Bueno, yo creo que sí vamos a necesitar una segunda parte, porque aquí va una opinión impopular, pero el fracaso del sistema de salud es más culpa de nosotros y tiene que ver con la cuestión de el ejercicio de la calidad, la estructura de la calidad y con la salud pública. Nos falta mucha más comprensión de ese sistema, de esa parte de la medicina que también es parte de la medicina. A final de cuentas, recordemos que la medicina es una ciencia social, tiene sus aspectos científicos, por supuesto, pero también, además de lo artístico, tiene su práctica social. Entonces, yo creo que hay más responsabilidad, obviamente no en todo, no de todo, pero sí corresponde mucho de nosotros el que se mejore este sistema de cosas por no involucrarnos lo suficiente en las adquisiciones, en las gestiones, en que el sistema de salud opere adecuadamente. Al final de cuentas, las unidades tienen directivos, estos directivos tienen que ser médicos o personal afín, y si no lo son, nosotros como dueños de la responsabilidad de brindar salud, tenemos también la responsabilidad de pues exigir que nuestras autoridades sean lo más competentes posibles, que no estén ahí por dedazo o porque son, no, o sea, a final de cuentas, para eso también son las sociedades médicas, los colegios de medicina y la cuestión gremial. Entonces, ahí hay una serie de situaciones en las que podemos no estar de acuerdo y es en donde raya más en un aspecto más filosófico, porque pues a final de cuentas no es una cuestión legal donde si la ley lo dice así tiene que ser, ¿no? Pero yo creo que sí, yo soy partidario de eso y valdría la pena discutirlo en otro momento porque va a dar lugar a un debate también que considero muy interesante. Si realmente es culpa del gobierno, de la sociedad, como muchos han sentenciado, o si nosotros tenemos algo de responsabilidad por el sistema de cosas tal y como lo estamos llevando. Porque las cosas como están, pues no las impuso el gobierno de primera mano, tuvimos que haberlo aceptado nosotros antes que nada y malacostumbrar al paciente. Entonces, ¿tenemos responsabilidad ahí? Yo creo que sí, pero eso vamos a tener que verlo en una segunda parte, quédese para sintonizarlo. Perfecto, Doc. Hombre, muchas gracias. Les voy a dejar aquí las redes sociales del doctor. Dejen en los comentarios si quieren una segunda parte. ¿Qué les gustaría que platicáramos? ¿Qué le gustaría que le preguntáramos al doctor? Y de nuevo, no me queda más que agradecer, Doc. Seguramente que nos vamos a estar viendo pronto. Le mando un abrazo gigante, un saludo a toda su audiencia y nos vemos pronto. Muchas gracias, banda.